Tras el acto conmemorativo al que hemos asistido esta mañana, completamos la programación del día del sexto centenario de la entrega del Santo Cristo por parte de San Vicente Ferrer al pueblo de Graus. Con esta charla, a cargo de don Alfonso Esponeda, siendo la última de este primer ciclo de conferencias programado por la cofradía. El doctor Esponeda es licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás de Roma, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctorado por la Universidad de Valencia, obteniendo el premio extraordinario. Durante su carrera ha alternado su labor religiosa con la docencia en distintas universidades, tanto españolas como latinoamericanas. En la actualidad es director del Instituto Histórico de la Provincia Dominicana de la antigua Corona de Aragón, de su archivo histórico y de su centro de estudios sobre San Vicente Ferrer, así como vicepresidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, con una amplia lista de investigaciones en torno a figuras capitales dentro de la orden de los dominicos como Bartolomé de las Casas o el propio San Vicente Ferrer. Ha impartido multitud de conferencias y ha publicado numerosos libros y en revistas especializadas de ámbito nacional e internacional. También es en la actualidad profesor de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de Valencia. Pero antes de pasar la palabra a nuestro invitado, me gustaría hacer una breve reflexión sobre el desarrollo de este ciclo que hoy termina. Nuestra intención con él ha sido la de aprovechar esta efeméride secular para arrojar un poco más de luz sobre San Vicente Ferrer, el mundo en que habitó en la última instancia en la historia de Graus. Desde la cofradía hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir armar un ciclo coherente, transversal y educativo, persiguiendo ante todo acercarlo a todos los grausinos y a contribuir con el desarrollo cultural de la localidad. Las conferencias aquí dictadas han sido fruto del trabajo de investigación y de la ilusión de unos conferenciantes que sin duda han estado a la altura de las circunstancias. Gracias a todos ellos. Quiero también dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado, al Ayuntamiento de Graus, al Espacio Pirineos, a la parroquia, al párroco y a todos aquellos que han aportado sus ganas y su entusiasmo para hacer el evento, como los demás programados durante el año del sexto centenario para que llegue a buen puerto. Finalmente, solo quería agradecer la asistencia al público que nos ha venido acompañando desde el inicio del ciclo, al cual animo a seguir participando en dichos actos extraordinarios que pretenden sentar un precedente para próximas conmemoraciones de la Cofradía de Santo Cristo y San Vicente Ferrer. Os dejo con el doctor Esponeda, que nos hablará de San Vicente Ferrer y el Beato de Ferrer. Muchas gracias, José Antonio, por las palabras en que te has referido a mi persona. Sí, tengo todas esas responsabilidades, algunas más, y las sobrellevo, nada más. Y eso es lo menos importante. Lo más importante que es que el haberme invitado a vosotros me ha posibilitado conocer esta hermosísima localidad que siempre había pasado a toda velocidad, bueno, la velocidad que permite la Dirección General de Tráfico, y bueno, no la había podido ver. La hemos visto así, visita turista chino, sin ofender, pero amenazo con volver en fiestas. Como decía, lo importante, evidentemente, para nada que soy yo, sino San Vicente Ferrer, el Santo Cristo de Graus, el venerable Pedro Cerdán y el convento de dominicos. Sobre estas cuatro cosas quiero compartir esta tarde mi palabra. Y como todo comenzaba el maestro Vicente Ferrer, que dicen que lo hacía, pues también lo hago. Bona tiempo. Porque si no empiezas a decir señor obispo,
pasar media hora, pero creo que San Vicente ya nos enseña algo bien claro. Lo englobó todo en esa expresión bona gent. Gente buena gente que habéis venido aquí a escuchar y a orar, en el fondo, a el Santo Cristo y a San Vicente Ferrer. Como decía, los grandes bloques de mi intervención son estos: San Vicente Ferrer en Graus, el Santo Cristo que os dejó el maestro Vicente, el venerable Pedro Fernán y el convento de los dominicos. Bloques que con toda seguridad no escucharéis grandes novedades porque muchos conocéis mucho mejor que yo vuestra historia y estas historias, y porque habéis, como nos recordaba el prior, pues habéis tenido un interesante conjunto de intervenciones de Justo Broto Salanova, de Francisco Martí Fornés, de Alejandro Solá Arnal, de Tomás Castellón Mariñosa, de Jorge Moore La Encuentra, pero sí que he pretendido que fue lo que yo comparta esta tarde sea desde la historia y sobre todo desde autores antiguos, tipo el padre Vicente Justiniano Antís, de la segunda mitad del siglo XVI, Francisco Diago, de principios del XVII, de José Teixidor, que es de 1775, del padre francés, el padre Fallez, que fueron, por decirlo de alguna manera, de los primeros en tratar estos temas que he enunciado y que los autores posteriores reiteran y a veces amplían un poco. Quizá alguno ha observado que no mencionaré al dominico Andrés Ferrer de Valdecebro, pues es un autor del siglo XVII, concretamente su vida de San Vicente la publicó en 1682, con múltiples ediciones posteriores, pero es bastante poco fiable desde el punto de vista histórico. Y me vais a decir, hombre, abierto, nos ha dicho José Antonio, soy aragonés, zaragozano, y aunque llevo muchísimos años viviendo fuera de Zaragoza, de vez en cuando se me nota que soy aragonés. Bueno, pues decía que hombre, has quitado a un autor que es el único que dice que San Vicente estuvo por lo menos 2 veces en Graus. Es que ese es el problema. En la fecha que estamos celebrando hay, con toda seguridad, sí que estuvo en Graus, pero en la otra que cita Andrés de Valdecebro no hay ningún fundamento histórico, ninguna fuente, ni nada por el estilo. Además, este buen dominico, este autor es bastante poco fiable desde el punto de vista histórico. Pasemos pues al primer tema, al primer bloque, San Vicente Ferrer en Graus. Como quizás sabéis, Vicente Ferrer nació en Valencia en 1350. Ingresó en los dominicos aproximadamente en el 1367 y fue ordenado sacerdote 11 años después, en 1378, año en que precisamente se inició un grave problema en la cristiandad, en la Iglesia, en la cual Vicente Ferrer también participó, el cisma de Occidente. En este cisma de Occidente, la cristiandad se dividió en 2 grandes bloques, obediencias, se dice: la que seguía el Papa de Roma y la que seguía el Papa que residía en Aviñón, el Papa, vamos a decir, francés.
La corona de Aragón optó por esta obediencia, por la obediencia francesa, y claro, cuando digo optó la corona, me estoy refiriendo al rey y a los súbditos y a los religiosos, entre ellos Vicente Ferrer. Según fue madurando y fue creciendo, Vicente desarrolló tareas de predicación y sobre todo fue profesor de teología. Si habéis tenido oportunidad si han tenido oportunidad de visitar Valencia, en lo que hoy es la capilla del Santo Cáliz de la catedral, esa era el aula donde se impartían estas clases de teología. Y en esta cátedra de teología, Vicente la desempeñó durante casi 10 años. Pero bien, dejemos su primera etapa de vida. Estando gravemente enfermo en Aviñón, tuvo una visión sobrenatural en la que Cristo le envió a predicar por el mundo el Evangelio. Es muy interesante, lo voy a decir luego, porque la teología y la espiritualidad de San Vicente Ferrer es eminentemente cristocéntrica. Y algo tiene que ver que reflejar aquí el Cristo. Porque para Vicente Ferrer, Cristo es el eje, el centro en torno al cual gira toda su vida espiritual y su vida cristiana. Decía que estando en Aviñón, gravemente enfermo, tuvo una visión sobrenatural en la que se le aparece Cristo, que le envió a predicar por el mundo, lo cual empezó a realizarlo a partir del 22 de noviembre de 1399. Esta predicación itinerante que le llevó a recorrer buena parte de Europa, algunos biógrafos así de hace siglos le llaman a San Vicente Ferrer apóstol de Europa, porque sí, recorrió muy buena parte de Europa. Los historiadores que siempre somos tan pesados, bueno, sí, pero solo fue de Europa occidental y de ciertas regiones de Europa, no fue, de Europa. Este trabajo como predicador itinerante consagró los últimos 20 años de su vida, porque San Vicente murió el 5 de abril de 1419 en Vannes, en la Bretaña francesa, una hermosísima ciudad de la Bretaña francesa, donde está su cuerpo, etc., en la catedral. Por tanto, murió a la edad de 69 años. Oye, era muy joven, yo casi los tengo, porque voy a decir que es muy joven, porque no, pero no. En aquel tiempo, 69 años era ya de una gran edad. La esperanza de vida era muchísimo más corta que nosotros. Y fue canonizado el 29 de junio de 1455, o sea, 36 años después de su muerte. No fue una canonización tan rápida como uno puede pensar. Ahora sí es rapidísima, pero en aquel tiempo no fue tan inmediata por diversos motivos. Pues bien, esta tarea, estos 20 años de predicación itinerante, tuvo algunas interrupciones, como por ejemplo su participación en calidad de compromisario en lo que conocemos como el compromiso de Caspe. En abril de 1412, él participó allí en Caspe en esa manera de intentar solucionar el problema sucesorio en la corona de Aragón. Optaron por uno de los candidatos, que fue Fernando de Antequera o Fernando Trastámara. Para nosotros, Fernando I de Aragón.
También fue compromisario Berenguer de Barbasí, que parece ser que tenía familia o estaba vinculado en cierto sentido con gentes de Graus. El maestro Vicente pasará por Barbastro, Graus, Aínsa y Benabarre en dirección a la francesa Perpiñán. ¿Por qué? Porque en Perpiñán iba a participar en una reunión que el rey Fernando, el citado Fernando de Aragón, el emperador alemán Segismundo y el papa Benedicto XIII iban a realizar, y en ella se determinó retirar la obediencia de la corona de Aragón a Benedicto XIII, al cardenal Pedro de Luna, Benedicto XIII, porque nunca mejor dicho, se mantuvo en sus 13. O sea, no renunció a papa, y entonces la corona de Aragón le retiró la obediencia. La corona de Aragón, hablando en terminología nuestra de hoy, era una de las grandes potencias del momento, y claro, que le retirara el apoyo una de las grandes potencias y las demás que se le habían retirado, lo dejó muy fuera de lugar. ¿Y quién anunció que la corona de Aragón retiraba la obediencia a Benedicto XIII? Pues justamente el maestro Vicente Ferrer, el 6 de enero de 1416. ¿Por qué Vicente Ferrer? Pues porque Vicente Ferrer era una personalidad de enorme prestigio, de enorme, vamos a decir, autoridad moral, y que lo dijera el maestro Vicente Ferrer no era cualquier cosa. Bien, pero dejemos estos temas y centrémonos en Vicente Ferrer y Graus. El maestro contaba ya con 65 años cuando llegó a Graus, y por la edad y también por unas llagas que tenía en las piernas, en vez de recorrer de Barbastro a Graus, hacer los itinerarios a pie como los había hecho desde hacía ya tiempo, lo hizo y lo hacía montado en un pequeño borrico. Y lo hizo junto con su compañía de discípulos, todos ese grupo de sacerdotes, religiosos y personas de familia que decidían seguirlo durante un tiempito. Yo tengo aquí una serie de aspectos del maestro Vicente Ferrer y sus acompañantes, pero que no teman, no se los voy a endosar para no aburrirles. Decía que entró el maestro Vicente, venía de Barbastro, donde estuvo con toda seguridad el 29 de junio de 1415, predicó sobre los santos apóstoles ese día, y lo recoge las crónicas más antiguas, y por tanto aquí a Graus llegó el 30 de junio o a primeros de junio. La entrada, bueno, donde hemos estado esta mañana, la puerta de Barbastro, etc., ¿no? El recorrido, pero sí que quiero señalar varios aspectos que creo que son de interés. Lo habitual en él era hospedarse en el convento de los dominicos, pero claro, este convento aquí en Graus se edificó varios siglos después. Si no había convento de los dominicos, en el de los franciscanos, y si no había, pues en la casa de alguien que me imagino que muy gustosamente lo alojaría, o en la posada. Hoy hemos hecho la primera parada para cantar la primera albada en lo que, según la tradición, es la casa de San Vicente Ferrer, en el Barrichós, en el número 9. En 1415 era, según la tradición grausina, la posada de Arnau Tallada.
Pero el biógrafo francés, el padre Fages, da a entender que el maestro Vicente estuvo en la localidad varios días, pues afirma que no dejó de ir a orar a la actual basílica de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña, añadiendo: muy cerca de la cumbre y sobre una roca saliente hay un mirador semicircular. Ese mirador era un púlpito muy a propósito, porque los miles de oyentes podían colocarse escalonados en el valle y cubrir, además, la opuesta ribera, pudiendo llegar a todos la voz del orador sin necesidad de auxilio sobrenatural. Hoy se llama a este mirador la predicadera de San Vicente. ¿Ve que los datos coinciden? Los antiguos ya recogen tradiciones que, a Dios gracias, hoy se mantienen. Pero como era un día de predicación, de misión de San Vicente, podemos decir que tenía un ritmo muy característico y muy habitual en todas las poblaciones en las que nos ha quedado este testimonio. Le salían a esperar en la cruz de término, donde terminaba o comenzaba la población, y allí no había una recepción solemne, sino una recepción muy devota y entusiasta, porque el maestro no venía como un gran personaje o un representante de no sé de quién. No, él era un predicador evangélico, y el evangelio, que yo sepa, no precisa honores, sino proclamación y fe. Entonces lo recibían allí en la cruz de término y se organizaba una procesión, precedido de una devota imagen de Jesús crucificado. Otra vez, Jesús crucificado. Llegaba el predicador, y esta cruz es la que precedía, iniciaba la procesión, por decirlo de alguna manera, la procesión de entrada. Luego, en fila, vamos a decir, procesional, se ponían sus acompañantes, primero los varones y luego las mujeres, y así se dirigían hasta la iglesia. Y en la iglesia el maestro hacía un momento de oración, y de allí ya se despedía de la gente y se retiraba al alojamiento que se le había buscado. Si había tiempo, en ese atardecer se celebraba ya una procesión, vamos a decir, penitencial. Una procesión penitencial de los penitentes, de los flagelantes, que tenía también su ritmo y su esquema habitual. Pero de él voy a hablar dentro de un momento. Porque esta procesión inicial pues era un poco, por decirlo de alguna manera, para motivar la audiencia, para motivar a la gente de que había al próximo día pues había esta predicación especial. El pueblo, el que había invitado y el que había acogido al maestro Vicente, también había buscado alojamiento para sus acompañantes que a veces eran bastante numerosos. Con el amanecer iban acudiendo los oyentes. Mientras tanto, se movilizaban los hombres del lugar para construir un amplio y elevado estrado desde el que iba a predicar el maestro Vicente, y que normalmente se colocaba en una plaza grande o en una amplia llanura, en algún descampado, porque tenía que acoger toda esta gente que venía.
Con el canto del gallo empezaba la jornada. Fray Vicente con el rezo comunitario de la oración litúrgica de la mañana, los laudes que decimos, mientras iba en aumento el ruido de las gentes que llegaban de lejos o los de la propia población. Aunque los notables del lugar ocupasen puestos preferentes, era la gran masa de fieles la que daba vida y animaba el ambiente. La misión comenzaba con la misa, y esta misa era una misa cantada, ya que el maestro siempre llevaba músicos para que todo se pudiese realizar con la mayor solemnidad y con la conveniente dignidad. El mismo santo presidía la misa, pero solo la presidía, porque la predicación, el sermón, siempre era después de la misa. Terminada la misa, se desvestía de los ornamentos litúrgicos, se revestía de la capa y capuchón negro sobre la túnica y el hábito blanco de nosotros los dominicos, y se disponía el personal a escuchar su sermón. El predicador subía los rudimentarios peldaños del improvisado púlpito y de pie ante su auditorio se transformaba. Los años pasaban, habían pasado y habían dejado su huella. La larga y agotadora carrera del maestro Vicente acusaba sus efectos. Envejeció como todo mortal, pero al empezar el sermón, los que lo vieron dicen todos que parecía otro. Desaparecía el decrépito, el cansado, el agotado varón y se imponía un hombre nuevo en plenitud de facultades. Su voz, poderosa y muy agradable, tenía resortes para conmover, para animar. Y llegado el caso, también sabía fustigar los vicios con trallazos apocalípticos de mucho efecto. Y la reacción entre los oyentes no se hacía esperar. Se traducía en lágrimas, golpes de pecho, aumento de disciplinantes y sobre todo conversiones con las cuales los oyentes se estimulaban mutuamente. Algo que llama poderosísimamente la atención a los que lo escuchan era la sensación que experimentaron de que penetraba en sus conciencias, de que hablaba por ellos y para ellos, por lo que se sentían muy interpelados. Terminado el sermón, bendecía y saludaba a los enfermos y tenemos que pensar, ¿y qué hacían con los niños? Pues sí, se sabe qué hacían con los niños. Algunos de los sacerdotes y miembros de esa compañía, de esa familia que le acompañaba, los había reunidos y les enseñaban las 3 oraciones que el señor obispo nos recordaba esta mañana: el credo, el Padre Nuestro y el Ave María, y algunos elementos rudimentarios de lo que hoy llamamos la catequesis. También, pues, los niños y los jóvenes recibían esa palabra, recibían esa buena noticia. Después de la austera comida de mediodía, el maestro aprovechaba las primeras horas de la tarde para atender a consultas particulares, así como para dirigirse